Ok, como les decía, muy buenos días a todos. Vamos a arrancar la clase del día de hoy. Es nuestra tercera videoconferencia. Y pues para el día de hoy tenemos dos objetivos claramente establecidos. Uno de ellos es resolver el caso Blacker con proyecciones y ver el tema de flujos de caja. Y dos, ver el tema de ajustes por dividendos y el tema de ajustes por activo fijo. Esperamos que la clase más o menos dure 1 hora y media el día de hoy y pues vamos a hacer todo lo posible para hacer que esta clase sea entretenida, que sea comprensible, que sea sumamente analítica. ¿Ok? Entonces, si pueden ir abriendo el ejercicio que les acabo de pasar. Este ejercicio ya lo hemos resuelto la anterior clase, simplemente la solución que hicimos. ¿Sí? Va a ser... Este es el ejercicio, si lo pueden tener, por favor, abierto. Y si podrían encender sus camaritas en la medida de lo posible, les rogaría. Bien, adicionalmente a eso vamos a ir con caso Blacker proyecciones. Vamos a ver el caso Blacker proyecciones en el Word. Y ahí le voy a pedir a alguien que me dé ayuda con la lectura de este ejercicio. ¿Sí? Entonces tienen que tener los dos archivitos abiertos, el que hicimos la anterior clase, que es el del año inicial, y vamos a ver las proyecciones del segundo año. Reinaldo, no sé si tú nos puedes ayudar con la lectura, por favor, de este ejercicio 2. ¿Cómo está, Alicia? Buenos días. Por supuesto que sí. Se te escucha muy bajito, Reinaldo. Aló, aló. Ahora, Ahora sí, un poquito mejor. un poquito mejor. Ya. Permítame un minuto, por favor. ¿Todos lo escuchan? Un poco bajo. Ya, Ivette, creo que va a ser mejor. Creo que tu micrófono está muy bien. Entonces, no sé si tú nos puedes ayudar con la lectura, por favor. No tengo abierto el archivo. Si quieres, me lo puedes proyectar y ya lo leo. Lo que pasa es de que yo tengo que hacer al mismo tiempo que tú No, leas. no se escucha. Ah, perfecto. A ver, lo abro un minutito, lo abro ahorita. Sigue, Ivette. ¿Quién decía que no se escucha? ¿Leti? ¿O tú escuchas bien? ¿Sí? Sí, escucho bien. Ya lo tengo abierto. Excelente. Si nos podrías ayudar con la lectura, por favor. ¿Es el ejercicio 2? Yo lo puedo Sí. leer, si me escucha. Como gusten, Ivette, Olivia, no importa. Si quieren, empiezo. Sí, dale, Ivette. Supuestos para el segundo año. Las ventas al contado se incrementan en un 5%, mientras que las ventas a crédito solo en un 2%. Si se fijan, estoy haciendo al mismo tiempo que ella lee, estoy ya aplicando estos supuestos en el Excel. Si me pueden ir siguiendo. Está muy bien. Sigue, por favor. El costo de ventas total constituye el 67% de los ingresos totales. Pararemos ahí un ratito. El costo de ventas nos dice que es el 67% de los ingresos totales. Entonces ya no necesitamos ninguna de estas celdas para poder calcular el costo de ventas, ¿no es cierto? Ya nos dan el total. Sigue, por favor. Los gastos operacionales, los gastos de operaciones de administración alcanzan el 13.5 sobre el costo de ventas y los gastos operacionales de ventas un 9% sobre ingresos totales. Excelente. Sigamos. En el segundo año no se reportan ingresos no operacionales y los gastos no operacionales se mantienen constantes pese al incremento del préstamo bancario. Esto se debe al decremento en otros pasivos. Los impuestos alcanzan el 33% de las utilidades netas. Perdón, ahí debería decir de las utilidades imponibles. Hay un pequeñísimo error, si lo pueden corregir en el Word, ¿ya? Sigan. Seguiremos. Saldo mínimo de caja, 65.500. Perfecto, ahí vamos a parar un ratito.
me está condicionando a que caja sí o sí tiene que tener 65.500. Entonces, yo le voy a poner eso y nuestro flujo de caja no lo vamos a calcular con caja, sino con la otra cuenta de disponibilidades, que en este caso va a ser bancos. ¿Ok? Sigue, por favor. Perdón, estoy silenciando mi celular para poder ver la pantalla. Bueno, entonces, inversiones en certificados se mantienen constantes. Listo. Las cuentas por cobrar a clientes disminuyen en 50,000 respecto al año anterior. Ya, ahora, como análisis, Ivette, ¿esta disminución implica una salida o una entrada de efectivo? Las cuentas por cobrar clientes disminuyen en 50,000, es una entrada de efectivo, ¿no? Es cobranza de clientes. Es correcto. Muy bien. Sigamos. El mismo comportamiento se observa en las cuentas por cobrar a trabajadores. Listo. Bancos largo plazo se mantiene constante. Bancos largo plazo. Acá, lo único bancos que teníamos de préstamo era banco de pruebas, se mantiene constante. Muy bien. La depreciación de maquinaria y equipo está dada por el siguiente cuadro, así como la amortización de los intangibles. Depreciación, maquinaria y equipos, 120,000. Ya. Flota y equipos de transportes, 300,000. Y gastos pagados por anticipado, 30,000. 30,000. Y maquinaria y equipos, 120,000. Siempre con negativo estas depreciaciones. Y como no nos dice nada sobre el activo fijo, asumimos que no ha habido compras, simplemente que hemos mantenido esos activos, solo que se han ido depreciando. Recuerden que terrenos no se deprecian, ¿no es cierto? Y vamos a ver que el total de estas depreciaciones logran una suma de 450,000. El total de las depreciaciones tienen que ser registradas en el estado de resultados como un gasto. Y vamos a verificar que esté dentro de GOPERS, que lo esté tomando en cuenta. Ve, sí lo está tomando en cuenta, está perfecto. Sigue, por favor. Los inventarios se incrementan en 130,000. Inventarios, esto más 130,000. ¿Esto es un ingreso o un egreso, Ivette? Los inventarios es una compra. Sí. Compra, ¿no? Entonces, ¿ha salido plata o ha entrado plata? Egreso. Correcto. Ha salido. Sigue. Se incrementa durante la gestión pasada 200,000 correspondientes a bancos, préstamos corto plazo. Si se fijan, no tenemos esa cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos seguramente que crearla, ¿no? Préstamos de corto plazo, que en esta gestión era 0 y ahora tenemos 200,000. Estos 200,000 tienen que ser capturados por la sumatoria. No se olviden porque si no les va a fallar, ¿no? Si no estamos sumando eso, nos va a fallar. Sigue, por favor. Las deudas con proveedores nacionales alcanzan a 780,000, lo cual es un incremento. Ya, esto, Ivette, significa entrada o salida de efectivo. Entrada. Correcto, 30,000 de entrada, ¿no? Exacto. Las cuentas comerciales se reducen en 50,000. Ya. Se cancela la totalidad de lo adeudado a acreedores varios, así como los pasivos para obligaciones laborales. Fíjense, 2 millones y ahora debemos 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ha entrado o ha salido efectivo? Salida. Una salida, pero una salida terriblemente grande, ¿no es cierto? Terriblemente grande de efectivo. Muy bien. Los impuestos de renta y complementarios suben en 23,900 y los impuestos sobre ventas bajan hasta un nivel de 345,000. Perfecto. Las reservas son del 10% de las utilidades según la política de los accionistas. Sí, me esperas ahí un ratito. Reservas. Entonces vamos a calcular reservas. Las reservas, como son acumuladas, son las reservas anteriores más el 10%, me está diciendo, por las utilidades de esta gestión. ¿Sí? Entonces mis reservas van a subir.
La utilidad del ejercicio va a ser entonces el 90% restante de esta utilidad. Y las utilidades acumuladas van a ser la utilidad del ejercicio del año pasado más los acumulados del año pasado. Sigamos, por favor. No se registran nuevos aportes accionarios y la empresa no distribuyó dividendos. Correcto. Bien, entonces con esto, señores, vemos en mi cuenta de control que yo necesito 41.837 para cuadrar mi balance. La única cuenta que no tengo es esta marcada en amarillo, ¿sí? Entonces, de nuevo, si yo fuera el profe más trucho del universo, agarraría y le pondría 4.837.49 aquí y listo, me cuadra, ¿no es cierto? Pero no podemos hacer esto. Lo que necesitamos hacer es borrar esto un ratito y calcular bancos con el flujo de caja que habíamos hecho. Entonces, para eso voy a necesitar la utilidad neta, la depreciación, cambios en activo, en pasivo, en patrimonio, y vamos a tener los flujos de caja posteriormente. ¿Ok? Entonces, acá vamos a cambiar, va a ser, en vez de caja, va a ser bancos inicial. Aquí va a ser bancos final. Entonces, necesitamos calcular los cambios. ¿Cómo calculamos los cambios? Acá, bien grande, vamos a poner cambios y lo vamos a hacer a lo bruto, ¿no es cierto? Directamente vamos a aplicar a todas las cuentas únicamente del balance. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo un balance que es estático a un estado dinámico mediante la comparación de dos fotos. Así podemos saber si está más flaco, si está más gordo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si saco este cambio, lo que puedo ver es de que en cambios hay menos activos ahora de lo que había en el año pasado. Eso querrá decir que o se han depreciado o hemos vendido activos, ¿no es cierto? O hemos cobrado exigibles, por ejemplo. Entonces, vamos a aplicar esto a todo el balance. Y ahora vamos a hacer una suerte de selección. ¿Qué cosa debemos contemplar y qué cosa no debemos contemplar? ¿Qué cosas no se deben contemplar? No se deben contemplar subtotales. Y no se deben contemplar cosas que ya se han contemplado antes. Por ejemplo, las cuentas del patrimonio que ya vienen de la utilidad neta, ¿no es cierto? Porque estamos contemplando la utilidad neta por separado. Entonces, contemplarlas dos veces estaría incorrecto. Finalmente, no se deben contemplar aquellas cuentas no monetarias. ¿Qué quiere decir? Cuentas que, si bien aparecen en nuestros estados financieros, han sido cuentas que no han implicado un movimiento real de recursos. Por ejemplo, depreciaciones o amortizaciones. ¿Ok? Bien, entonces, activos, ¿entra o no entra? No. Activo circulante, ¿entra o no entra? Caja, ¿entra o no entra? Caja, Entra como otros activos. Correcto. Bancos. No es la que estoy buscando. No entra porque es lo que queremos calcular, ¿no es cierto? Esto es lo que queremos calcular, entonces por eso no entra. ¿Clientes? Sí. ¿Cuentas por cobrar a trabajadores? Entra. ¿Mercancías no fabricadas por la empresa o inventarios? Entra. ¿Inversiones? Entra. Activo no circulante. No. entra. Flota y equipo de transportes, el monto bruto, ¿entra o no? Sí. Entra. Correcto. ¿Depreciaciones acumuladas? No. Correcto. Entonces, este sí, este no, este sí, este no. ¿Terrenos, entra? Sí. Sí. Correctísimo. ¿Pasivo, entra? No. No. ¿Pasivo corriente? No. No. Muy bien. ¿Acreedores varios? Sí. Sí. ¿Cuentas corrientes? Sí. ¿Proveedores? Sí. Sí. ¿Impuestos a la renta? Sí. ¿Impuestos impuestos a las ventas? Sí. ¿Préstamos de corto plazo? Sí. ¿Pasivo no corriente? No. No. ¿Préstamos banco de pruebas? Sí. ¿Préstamos para obligaciones laborales? Perdón, pasivos para obligaciones laborales. ¿Patrimonio? Sí. No. ¿Aportes sociales o capital social? Sí. ¿Reservas? No. ¿Utilidad del ejercicio? No. No. ¿Utilidad acumulada?
No. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la suma y hacer el total de activos acá. Entonces, sumamos todos los activos. Ya. Sumamos todos los pasivos. Sumamos todo el patrimonio. Vamos a poner en otro colorcito para identificarlos muy rápidamente. Y bien, ahora estamos en condiciones de hacer nuestro flujo de caja. Utilidad neta, la copiamos. La depreciación, siempre del estado de resultados. La copiamos. Menos cambios en activo. Lo que sea que me salga en activo tiene que ir con menos. Si hubiera sido menos, si hubiera sido negativo el cambio en activo, menos con menos se convierte en más, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que poner ese menos por delante. Más cambios en pasivo. Más cambios en patrimonio. El flujo de caja total va a ser la suma de todo esto, como habíamos quedado. Bancos inicial va a ser 1.220.000, por lo que bancos final va a ser esto más esto, que es 41.837,49, que si lo ponemos acá, 41.837,49, vemos que nuestro balance nos cuadra a la perfección. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a la operativa de cálculo. ¿Sí? No es muy complicado, es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tener dos balances, un estado de resultados, calcular los cambios en los balances y de ahí hacer el flujo de caja, ¿no es cierto? Identificar el tema de qué entra, qué no entra y hacer el flujo de caja. Pero lo que más me interesa es la parte del análisis, ¿sí? ¿Qué significa, en primer lugar, este número? Menos 1.178.162, Leti. Creo que Que en la gestión más ha salido plata que ha entrado. Claro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ha salido 1.178.000 bolivianos más de lo que ha entrado. Es decir, que ahora tengo 1.178.000 menos de lo que tenía el año pasado. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes estarían muy contentos con esta gestión de la empresa o no? Supongo que hay que ver más factores o solamente se ve este. No, hay que ver mucho más, ¿no? Pero la primera impresión como dueño de la empresa ¿es alegría o tristeza? En realidad, parece que se han pagado, más bien se ha ido pagando financiamiento. Claro, En lo que realidad, sucede es de que el gerente promedio en nuestro medio agarraría y diría, ¿cómo que un flujo negativo? 1.178.000. Tráiganme al gerente de operaciones, ¿no es cierto? Lo voy a empalar junto a su familia. ¿Cómo es esto posible? Tanta plata, ¿no es cierto? Entonces viene el gerente de operaciones y le dice, oye, mira, en operaciones no tienes problemas. Yo te he dado una utilidad positiva, más la depreciación yo te he dado 783.000, posi. Entonces no es tema mío, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha sucedido? Han debido comprar un montón en activo nuevo, ¿no es cierto? En activo nuevo solo se ha comprado 30.000. Y si nosotros analizamos cuenta por cuenta, ¿sí? Viene una cobranza de 50.000, otra cobranza a trabajadores de 50.000 y un incremento o sea, eso es una cobranza de 100.000 y un incremento de inventarios de 130.000, que posiblemente haya sido por lo que nos decía su compañero el otro día, ¿no es cierto? Había una oportunidad de comprar los inventarios más baratos. Entonces, al gerente de compras no le hagas lío, parece que todo está bien. Entonces, ok, ¿qué ha sido? Parece que en pasivos está mal la cosa. Llámenme al financiero, ¿no? O sea, ¿por qué estamos pagando tanta deuda? Y el ñato te va a decir, a ver, analicemos. En deuda, sí, le hemos pagado a acreedores varios,
le hemos pagado cuentas corrientes, pero nos han dado un poquito más de crédito y nos hemos financiado vía impuestos y hemos pagado un poquito de impuestos. Pero realmente lo grueso de todo eso ha sido el pago de obligaciones laborales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es un tema tampoco financiero, es un tema de que se nos han acumulado los finiquitos, se nos han acumulado las indemnizaciones y los quinquenios posiblemente, y hemos tenido que dar absolutamente a todos los empleados al mismo tiempo, o a muchos empleados al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podríamos hacer como empresa para que esto no nos suceda en el futuro? Hay políticas de incentivo, ¿no? A que la gente vaya sacando sus consolidados poco a poco y no todo en uno. Sí, correcto. Habría que Puedes, hacer puedes, previsiones. perdón, puedes hacer previsiones también, es correcto. Por ejemplo, la Católica, ¿qué hace? Lo que hace es liquidar a sus empleados año tras año y cuando se retiran los empleados solamente les liquida el diferencial, ¿no es cierto? Entonces, se pueden implementar estrategias de ese tipo para que tu flujo no se vea afectado de esta manera. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? ¿Sí? Se entiende la operativa del flujo, se entiende todo, porque el día de hoy tenemos que avanzar un poco más en algunas cuestiones que son importantes e interesantes. ¿Se entiende todo esto, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy... Perdón, licenciado. Dime. Entonces, la gestión en sí no estaría mal con esas explicaciones. No. El problema es un problema de manejo de recursos humanos en todo caso. Claro. Estamos detectando que no hay un problema en operaciones, no tengo un problema en precios, no tengo un problema administrando, tengo un problema gestionando y negociando las cosas con mis empleados, ¿no? Que las cargas sociales en nuestro país son realmente prohibitivas. Ese es uno de los retos más grandes que tiene cualquier emprendedor y cualquier empresa en el país, ¿no? Claro. Es sumamente complicado. Pero quizás también al socio le llamaría la atención la disminución de la utilidad. Obviamente. Eso lo vamos a ver a través de análisis de estados financieros, que es lo que han visto en el anterior módulo, ¿no es cierto? Si nosotros queremos ver el tema de la disminución de la utilidad, ¿cuál es el problema? Si lo intentamos identificar rápidamente. La depreciación. Uh-huh. Correcto. ¿Sí? Entonces, no ha habido un incremento grande en otras cosas. Posiblemente la depreciación estaba absorbida en otra cuenta en la anterior gestión, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, parecería que la empresa es saludable. Lo único que tenemos que arreglar es el tema laboral ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Lo que nosotros vamos a hacer es identificar un par de aspectos interesantes y bonitos de este ejercicio, ¿sí? Acá nosotros hemos agarrado y hemos puesto el total del activo como cambios de total en activo. ¿Vamos bien? Me daría igual si yo le hago doble clic y en vez de ver el total del activo, veo cuenta por cuenta los cambios que han tenido o no. ¿Me daría lo mismo? Sí, ¿no es cierto? Yo le podría dar doble clic al activo y ver, en vez del activo total, voy a ver el cuenta por cuenta. En vez de ver el pasivo total, voy a ver cuenta por cuenta. En vez de ver el patrimonio total, voy a ver cuenta por cuenta. ¿Vamos bien? Entonces, nosotros vamos a clasificar cada una de estas cuentas en distintos componentes. ¿Listo? Vamos a tener el componente operativo. Dentro del componente operativo, vamos a poner todas las cuentas que están directamente relacionadas con la normal operación de la empresa. Vamos a tener las cuentas que, sin esas cuentas, la empresa no podría realizar sus operaciones. Por ejemplo, inventarios. Sin inventarios no puedo realizar mis operaciones. Sin embargo, préstamos, sin préstamos sí podría realizar mis operaciones si los inversionistas ponen de su plata, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el componente operativo va a hacer mención a las cuentas que tienen que ver con el normal
desarrollo de la empresa. Vamos a tener el segundo componente, que es el componente de inversión. ¿Ok? Entonces, este componente de inversión va a hacer referencia a todos los bienes de uso, los bienes, los activos de largo plazo que la empresa utiliza para poder operar también. ¿Sí? Y a cualquier otra inversión en activos. No hace referencia a fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Pasivo y patrimonio. Hay mucha confusión a veces con el tema de componente de inversión, ¿no? Y de dónde pongo dividendos o dónde pongo capital social. Y hay mucha gente que lo pone en inversión cuando eso es financiamiento. Y finalmente tenemos el componente de financiamiento. Y este componente de financiamiento va a ser todas las fuentes de financiamiento que nosotros tengamos y todos los pagos o todos los beneficios que hayamos obtenido por estas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, si yo soy una empresa que soy una industria que se dedica a producir algo, ¿listo? Y por tener mi plata en el banco me pagan intereses. Eso debería ir a componente de financiamiento, esos ingresos no operativos. ¿Sí? Si yo le pago dividendos a un accionista, debería ir al componente de financiamiento. Si yo consigo un nuevo inversionista que me invierte plata, debería ir al componente de financiamiento. Si yo voy al banco y me presto plata, debería ir al componente de financiamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejercicio y vamos a, en vez de presentar esto a nivel de activo, pasivo y patrimonio en general, le vamos a dar doble clic, ¿cierto? O sea, vamos a ampliar la granularidad del análisis y vamos a ir cuenta por cuenta, pero al mismo tiempo vamos a clasificar las cuentas en operativo, inversión y financiamiento. Para eso vamos a utilizar 3 colores. Vamos a identificar primero los operativos con verde, ¿sí? Entonces, vamos a identificar solamente en el balance las cuentas que hayamos puesto que son relevantes a sus cambios. O sea, subtotales no, todo lo que no hemos contemplado en cambios no nos interesa, ¿no es cierto? Caja, ¿qué sería en este caso? Operativo. Operativo. ¿Sí? Clientes. Operativo. Cuentas por cobrar a trabajadores. Operativo. Operativo. Inventarios. Operativo. Operativo. Inversiones. Operativo. No sé. Operativo porque son a corto plazo, puede ser. Yo creo que sí, son financiamiento. inversiones que no, o sea, sin estas inversiones sin DPFs la empresa industrial puede seguir produciendo o no? En este caso sí. Yo creo que sí, entonces no sería operativo, sería de inversión. Inversión. No importa que esté en el circulante. No importa. Ah, ya. Flota y equipo, ¿qué sería? Inversión. Operativo. Inversión, correcto. Gastos pagados por anticipado. Inversión. Yo también pienso que es operación. Operativo. Ujú. Operativo. Verde es operativo, amarillo es inversión. Pero Maquinaria y equipos. ese gasto pagado por anticipado tiene una depreciación, ¿no? Sí, correcto. En realidad no es depreciación. Si queremos ser así bien exquisitos, va a ser una amortización. Pueden ser seguros, pueden ser gastos pagados por anticipado, puede ser ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene que ver con la operación de la empresa. Ah, ya, sería operativo. Maquinaria también sería de inversión. Terrenos, ¿qué sería? Inversión. Es correcto. ¿Sí? Entonces, veamos que el activo contiene cuentas de inversión y también operativas. Entonces, vamos a hacer un cambio ahí. Acreedores varios. Operación. Correcto. Financiamiento. Porque si bien es una fuente de financiamiento, nace de la espontánea operación de la empresa. Lo mismo con cuentas comerciales, lo mismo con proveedores, lo mismo con impuestos. Préstamos de corto plazo, ¿qué sería? Financiamiento. Es absolutamente correcto. Préstamos banco de pruebas. Financiamiento. Correcto. Pasivos para obligaciones laborales. Operación. Es correcto. Capital social. Financiamiento. 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 Y todo lo demás no nos importa. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar todos los verdecitos
Nos vamos a ir copiando. Nos vamos a ir acá abajo y nos vamos a tener acá. Entonces, el componente operativo va a comenzar de la utilidad neta y a esto le vamos a sumar las depreciaciones. ¿Sí? Y todo esto vamos a tenerlo en verde. ¿Ok? ¿Y qué vamos a poner acá? Las cuentas del estado de resultados como utilidad neta va a ser simplemente la copia del estado de resultados, igual que la depreciación. ¿Ya? Y aquí tenemos que poner en las cuentas de balance simplemente los cambios. Pero aquí vamos a tener que hacer un apunte muy, muy, muy importante. Si es activo, si la cuenta es activo, ¿con qué signo tiene que entrar? Negativo. Negativo. Es correcto, ¿no es cierto? En nuestra fórmula inicial venía con negativo, ese negativo se sigue arrastrando. Entonces, caja, ¿qué signo tiene? Negativo porque es activo. Y voy al cambio en caja, que ha sido 0. Clientes, negativo, voy al cambio de clientes. Negativo con negativo se vuelve positivo y esto ya me dice, te ha ingresado plata por clientes. Cuentas por cobrar a trabajadores, también es activo, negativo le pongo, con este negativo, te ha ingresado plata por préstamos que has cobrado. Mercancías, negativo porque es activo y ha subido el inventario, lo que quiere decir que ha salido 130,000 de plata. ¿Sí? Gastos pagados por anticipado es activo, entonces entra con negativo y va a ser de 0. Acreedores varios. Esto ya es pasivo. ¿Con qué signo entra el pasivo? Positivo. Positivo. Entonces estos negativos 100,000 siguen siendo negativos 100,000. Estos negativos 50 siguen siendo negativos 50. Ha salido plata. He pagado estos pasivos. Proveedores nacionales. Me han prestado plata. Ha ingresado 30,000 de ahí. En impuestos, en una me ha ingresado y en la otra me ha salido. ¿Sí? Y pasivos por obligaciones laborales, finalmente, me ha recontra salido. Y acá vamos a sumar el total de operaciones y vamos a tener este resultado. Entonces, en operaciones, señores, ¿sí? Vamos a hacer el cuentito. En operaciones hemos gastado más de lo que nos ha ingresado. Pero no es un tema relacionado a operar. Operacionalmente hemos ganado 783,000, tomando en cuenta cambios en activos, pasivos y toda la vaina, tomando todo eso en cuenta, nos ha ingresado en total 621,000. Lo que nos ha hecho variar es este pago, como les decía, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos ahora al componente de inversión. Entonces, este componente de inversión lo vamos a poner en amarillito y vamos a ir copiando las celdas amarillas. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a ir al componente de financiamiento. Esto lo vamos a poner en rojito. Y vamos a copiar las celdas rojitas una vez. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces acá, inversiones a certificados es activo. ¿Con qué signo entra el cambio en activo? Negativo. Negativo. 0. Flota y equipo, negativo. Maquinaria y equipo, negativo. Terrenos, negativo. ¿Ok? Y acá vamos a tener la suma de todo esto.
Entonces, en actividades de inversión, ¿cuánta plata he gastado o me he ingresado? Nada. No he vendido ni comprado activos. En el componente de financiamiento vamos a tener préstamos de corto plazo. Entra con positivo porque es pasivo. Préstamo banco de pruebas y capital social. Y listo, ¿cierto? Entonces acá voy a tener el flujo de caja total. Y este flujo de caja total va a ser pues la suma de los tres componentes. Entonces con esto ya nos estamos acercando a un flujo de caja indirecto, a un formato que es presentable a impuestos internos, ¿sí? Entonces acá tengo bancos inicial, tengo bancos final. Tengo bancos inicial. Tengo bancos final, que va a ser esto más esto. Y el flujo de caja sigue saliendo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, todavía no estamos listos. Estoy yendo paso a paso para que se comprenda analíticamente esto, ¿sí? Todavía nos falta depurar un montón. Por ejemplo, esta utilidad neta tiene componentes no operativos dentro, como intereses, ¿no? Para calcular el interés, para calcular la utilidad neta, has restado acá gastos no operacionales e ingresos no operacionales. Entonces, esa vaina tiene que ser separada, ¿no? Entonces, todavía no está completamente bien esto, pero ya nos estamos acercando, ¿sí? Ya nos estamos acercando a un modelo de flujos de caja por el método indirecto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que te tiene que decir esto? Esta es de nuevo la operativa. Entonces, la clase la vamos a dividir en dos fases. Uno, la operativa, o sea, que ustedes puedan calcular y sacar este número, pero sacar este número no es suficiente. Entender la historia detrás de ese número, eso es lo que cuenta. ¿Sí? Entonces, la primera fase ya está. La segunda fase, vamos a analizarla. Ok, entonces, en total ha salido 1.178.000 más de lo que entraba. ¿Sí? Obviamente son resultados que no nos gustan. Nos gustaría tener cada vez más plata, más plata, más plata. Y nos gustaría que ese flujo de efectivo sea positivo, positivo, positivo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿de dónde viene esto? A nivel operativo, estoy generando utilidades que sumadas a las depreciaciones me hace 783.000. ¿Sí? Y el resto de cuestiones operativas, ¿sí? Van a significar un egreso de 161.000. Entonces, en total, sin tomar en cuenta esos quinquenios que hemos pagado, la empresa es rentable y ha hecho un total de plata operativamente de 621.000. Aquí está, ¿no? Aquí abajito pueden ver el total de lo que estoy sumando. ¿Sí? Entonces, el gran problema de esta empresa ha sido el pago de quinquenios. Entonces, hemos utilizado mucha plata de este año para pagar quinquenios. ¿Sí? Cuando esa plata debió haber sido prevista en los 5 años anteriores también, ¿no es cierto? O sea, a este año le podríamos echar la culpa 1/5 de estos 2 millones. No le podríamos echar la culpa los 2 millones. Entonces, esto nos va a llevar seguramente a operativamente llevar a cabo previsiones, pero previsiones reales, ¿no? Hay mucha gente que pone en el pasivo previsiones, pero con esa plata ya se ha comprado inventario, ya se ha comprado mercadería, ya está. No existe esa plata, ¿no? Entonces, cuando alguien va y le dice, pero aquí tienes en pasivo previsiones, ¿y dónde está la plata? Puta, no sé, te dice, ¿no es cierto? Entonces, ahí vienen las conocidas bolsitas de previsiones donde creas el pasivo, pero también creas o lo pones en caja, ¿no? O sea, eso debería ser dinero real para que no te afecte. Lamentablemente muchas empresas en nuestro entorno con lo de la pandemia, todos los conflictos sociales que hemos vivido, no tienen para pagar aguinaldos. No sé cómo van a pagar aguinaldos, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, con las empresas que son de propiedad mía, hemos hecho las previsiones desde el mes de enero para aguinaldos y afortunadamente en el mes de octubre ya hemos consolidado el total de aguinaldos hasta diciembre, ¿no es cierto? Entonces, pero eso parte por una política de previsión y por una política de visión de la empresa un poquito más a mediano o largo plazo. ¿Ok?
Bien, entonces, después de renegar, decimos, puta, ya ha salido 1.378.000, ¿cierto? Ya, ¿de dónde ha venido esa plata? De inversión, ¿no? No hemos tenido que vender nada para financiar esto, ¿no? O sea, seguimos con la misma maquinaria, con los mismos vehículos, seguimos igualito, ¿sí? Pero sí nos hemos prestado 200.000 más. Ah, puta, o sea, de paso que tengo flujo negativo, tengo más deuda, ¿no? Sí, pero son 200.000 más. Ah, ya. Entonces, de estos 1.378.000, si 200 han venido de deuda, ¿de dónde ha venido el 1.178.000 que me falta? Ah, ¿te acuerdas que tenías 1.220.000 en caja? Sí, puta, qué huevada. Allá no. Ahora ya tienes solamente 41.837 en bancos. Y podemos ver en el balance esta disminución tremenda en caja. Entonces, lo que tú tienes que hacer con el flujo es dejar que el flujo te hable, dejar que el flujo cuente su propia historia. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ojo, la tarea del flujo que me tenían que presentar era el chiquitito nomás, ¿no? O sea, esto ya lo vamos a presentar en las correcciones, no se preocupen. ¿Sí? No les puedo pedir que presenten cosas que no hemos llevado, ¿no? Bien, entonces, la idea es la siguiente. Tienen estados financieros, 2 de la mañana, están en estado inconveniente y tienen una servilleta. Lo primero que hacen es este flujo chiquitito. Les cuadra este flujo chiquitito, recién me pasan a hacer el flujo largo. Este flujo largo todavía nos falta limar un par de cositas, pero ya está casi listo para presentar a el Servicio de Impuestos Nacionales. Ya está casi presentable como estado financiero. ¿Sí? ¿Dudas? Muy bien. Nos vamos a tomar esta vez 8 minutos de break, chicos. No quiero fregar sus sábados. Sé que tienen muchas actividades. Por eso tenemos dos objetivos muy claros. Les voy a pasar este archivo también al finalizar la clase. Entonces vamos a tomarnos un poquito de break porque, o sea, nadie me puede atender por lapsos demasiado largos de tiempo, ¿no? Es imposible. Y después de eso vamos a ver, también en este mismo archivo vamos a ver lo que son dos ajustes que son chiquititos, que son bien simples, que son los ajustes de dividendos y los ajustes por activo fijo. ¿Ok? Y eso tenemos planeado para los otros 45 minutos. ¿Sí? Bien, señores. Nos vemos en 8 minutos y 53. ¿Ok?
Bien, si podemos ir volviendo todos, por favor. Y está Alejandra, que es el resto. 53 empezamos. Se pueden activar sus camaritas. Les agradecería un montón. Bien. Entonces, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y lo que tenemos que ver, esto va a ser el Blacker resuelto. Se los voy a poner acá. Este es el ejercicio 1 que habíamos hecho el otro día. Y aquí vamos a poner el tema de ajustes. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que hacer dos tipos de ajustes para ya ir puliendo nuestro flujo de caja. El primer ajuste se va a llamar el ajuste por activo fijo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tienen el activo fijo bruto, ¿sí? Se dan cuenta que es el activo fijo bruto porque en el balance general también les aparecen las depreciaciones acumuladas. Por otro lado, en el estado de resultados tienen sus depreciaciones, ¿sí? Y vamos a tener el activo fijo neto. El activo fijo neto va a ser el resultado del activo fijo bruto menos su depreciación acumulada. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Si tenemos año 0, año 1, 2, 3, 4 y 5, imaginemos que en el año 0 nos compramos un vehículo por $10,000. ¿Sí? O 10,000 bolivianos, lo que sea, no importa. ¿Sí? Este vehículo se va a ir depreciando en 5 años. ¿Por qué se deprecia? Se deprecia, y esa es la diferencia entre un gasto y una inversión. Un gasto, se va a contemplar un gasto cuando yo voy a consumir el total de ese bien durante la gestión. Cuando yo no consumo el bien durante una gestión, sino durante 5 gestiones, yo no puedo gastarlo. Sería injusto para el estado de resultados de una gestión asumir el total del gasto de 5 gestiones, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que aparece la depreciación. Tendríamos que dividir el bien entre 5 partes, ¿no?
Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la depreciación. Y sería 100.000 en este caso, o perdón, 10.000 entre 5. Y la depreciación anual que va a sufrir este bien va a ser de 2.000. Sin embargo, el activo fijo bruto durante esos 5 años se mantiene sin cambios. Asumiendo que no hay ajustes por inflación ni cuestiones, ¿sí? Estamos yendo por la parte sencilla por el momento. Entonces, la depreciación acumulada acá va a ser 0. La depreciación acumulada del siguiente año va a ser la depreciación acumulada que había ese año más la depreciación de este año. Y así. Y de esa forma, el activo fijo neto valdría esto menos sus depreciaciones acumuladas, que valdría en el año 0, 10, 8, 6, 4, 2 y finalmente nada. ¿Estamos de acuerdo con este esquema? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos estos datos y si nosotros generamos los cambios a la hora del balance, yo voy a agarrar y voy a hacer siempre los cambios con el activo fijo bruto. Y voy a decir, ¿cuánto ha cambiado del año 0 al año 1? Ha cambiado en 0. Y lo mismo para los siguientes años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ha cambiado en 0. No han existido inversiones. Pero muchas veces yo no voy a tener esto. Yo voy a tener directamente en el balance general el activo fijo neto, donde ya no me presentan las depreciaciones acumuladas. ¿Cierto? Simplemente me dan el activo fijo neto y el monto de depreciación del estado de resultados. Este es del estado de resultados. Este, como siempre, va en el balance general. Y este va en el estado de resultados. Entonces, ¿qué hago si me presentan esto? Imagínense, si me presentan esto, yo voy a tener estos datos. Esos datos yo voy a ver. Entonces, si yo aplico los cambios al activo fijo neto, sería esto menos esto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿He desinvertido 2.000 de mi auto? ¿Que vendí una rueda? ¿Qué? Estaría mal, ¿no es cierto? Estaría muy mal hacer esto. Entonces, yo no puedo, ¿sí? Jamás utilizar en cambios el activo fijo neto. Jamás, malo, no. Nunca, ¿ya? Eso no se hace. Si tienes el activo fijo bruto, puedes. Pero si tienes el activo fijo neto, no. Y vas a tener que hacer un ajuste. Entonces, ¿cómo se hace este ajuste? Agarras y dices, si no he invertido, sin inversión, ¿cuánto debería ser mi activo fijo neto? O también le llamamos el activo fijo neto teórico. ¿Cuánto debería ser? ¿No? Entonces, ahí vamos a ver esto. Si no hubiera invertido nada, ¿sí? Debería ser 10.000 menos la depreciación de ahora. 8.000, ¿cierto? ¿Cuántos realmente tengo? 8.000. Entonces, la inversión va a resultar de lo que debería haber menos lo que realmente hay. Entonces, la inversión ha sido de 0. Lo mismo para este año. Lo que realmente había menos la depreciación de este año. Debería haber 6.000. ¿Cuántos realmente hay? 6.000. Entonces, ¿cuánto ha sido mi inversión? 0. El siguiente año. ¿Cuánto realmente había el año pasado? Menos los 2.000. Debería haber hoy 4.000. ¿Cuántos realmente hay? 4.000. Entonces, mi inversión va a ser de 0. Y lo mismo, 4.000 menos 2.000. Mi inversión va a ser de 0. Había 2.000, se ha depreciado 2.000, debería ser 0. Y con eso vemos que mis inversiones son 0. Entonces, vamos a agarrar estas inversiones y si es que tenemos el activo fijo neto, vamos a sustituir, en vez de hacer los cambios, vamos a poner esto aquí arriba, en vez de los cambios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo hiciera los cambios, estaría mal, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar este ajuste, este pequeño ajuste, para poder contemplar el efecto de la depreciación. ¿Por qué? Porque si yo resto
los activos fijos netos, un año del otro, esa resta va a contemplar una depreciación que no ha sido una salida real de efectivo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Preguntas respecto al ajuste de activo fijo neto. Muy bien. Entonces, este es el primero de nuestros ajustes. Es un ajuste sencillito, no hay mucho que hacer. Y vamos a ir al segundo ajuste, que va a ser el ajuste por dividendos. ¿Sí? Entonces, en este ajuste por dividendos, yo voy a tener que, por ejemplo, mi empresa ha tenido utilidades netas. Yo voy a tener años 0, 1, 2, 3, 4 y 5, digamos. ¿Sí? Entonces, en este año la empresa ha empezado, no tiene utilidades netas. Acá ha tenido 500, acá ha tenido 700, acá ha tenido 1300, acá 1000, y acá ha tenido 900, digamos. ¿Sí? Entonces, esto debería reflejarme en el estado de, perdón, en el patrimonio, la utilidad de la gestión, ¿sí? Que debería ser el 95%, debería reflejarme las reservas legales acumuladas y debería reflejarme las utilidades acumuladas. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería esto por 0.95 en cada uno de los años. Las reservas legales debería ser la reserva legal que había antes más el 0.05 de la utilidad neta en cada año. Y se van acumulando. Y las utilidades acumuladas debería reflejarme la utilidad de la gestión más la utilidad acumulada del año pasado. Y eso es lo que debería mostrarme mis estados financieros, ¿cierto? Y eso es lo que debería mostrarme si es que no hubieran dividendos, ¿sí? Esto quiere decir que no hemos pagado dividendos, ¿ok? Ahora, imagínense, en vez de tener estos datos, lo que realmente tengo que en mis utilidades acumuladas, tengo 25 acá, 60 acá, acá voy a tener 80 pesos, acá voy a tener 50 pesos y acá voy a tener 30 pesos. Entonces, ya no me va a cuadrar, ¿no es cierto? Entonces, la única alternativa para que no te cuadre es de que se hayan pagado dividendos. Entonces, el problema es de que la cuenta dividendos es una cuenta que no aparece en el balance general y no aparece en el estado de resultados, pero sí aparece en el estado de evolución patrimonial y sí aparece en el estado de flujo de efectivo y en las notas técnicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular los dividendos? Para calcular los dividendos, yo voy a agarrar y hacer acá una, no sé, le pueden poner el nombre que ustedes gusten. Yo, no sé, le pondremos utilidad superacumulada, digamos. ¿Sí? Esta utilidad superacumulada me va a agarrar la utilidad de la gestión, más las reservas legales, más las utilidades acumuladas. ¿Sí? Me está agarrando los tres. Si me pueden prestar atención, por favor, en esta partecita, es importante. ¿Sí? Entonces, esta es la utilidad superacumulada real, que mi balance me está mostrando realmente. ¿Sí? Y yo voy a calcular la utilidad superacumulada teórica, que es la que yo debería tener. Entonces, ¿cuánto yo debería tener en este periodo? Debería tener lo que tenía antes realmente, más la utilidad neta. Entonces, ¿cuánto yo debería tener en este periodo? Debería tener 500 acá. ¿Cuántos realmente tengo? Tengo realmente 500. Por lo tanto, ¿cuánto se ha dado de dividendos? Esto menos esto. Se ha dado 0 de dividendos. Para el siguiente año, ¿cuánto debería tener lo que realmente tenía el año pasado más la utilidad neta de este año? Realmente debería tener, teóricamente debería tener 1,200.
Realmente tengo 1.200. ¿Cuánto se ha dado de dividendos? Esto menos esto. No se ha dado dividendos. Para el tercer año ya cambia la historia. ¿Cuánto debería tener lo que realmente tenía el año pasado más la utilidad de este año? Debería tener 2.500. Pero solamente hay 2.455. Entonces, ¿cuánto se ha repartido de dividendos? Bueno, si quieren mejor hacerlo, el tema de dividendos para tenerlo en positivo. Realmente se ha repartido en dividendos 45. Para el siguiente año, realmente tenía 455 y lo que debería tener es 455 más la utilidad de este año. Debería tener 3.455 en total en mi patrimonio, pero tengo 3.375. ¿Cuánto se ha repartido de dividendos? 80. Y finalmente, el último año, realmente tenía esto, y si no hubiera repartido dividendos debería tener esto, pero no tengo eso. Y de esta forma puedo calcular los dividendos que se han repartido. ¿Sí? ¿Se entienden estos dos ajustes? Estos dos ajustes terminan acá, señores. ¿Sí? Y con esto vamos a agarrar y vamos a modificar nuestro flujo de caja. El flujo de caja, habíamos dicho que era la utilidad neta, más depreciaciones, menos cambios en activo, más cambios en pasivo, más cambios en patrimonio. ¿Y qué tenemos que añadir acá? Menos dividendos. Y con esto tengo mi flujo de caja, que sumado a mi caja inicial me va a dar mi caja final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la nueva cuenta que aparece dentro de nuestros flujos de efectivo. Todo esto está explicado en el dossier que se los he preparado, se los he escrito y está ahí. ¿Tienen alguna consulta? Leti, ¿alguna consulta? En el ejemplo que está en el dossier, habla de utilidad neta y reservas únicamente. No tenemos una utilidad acumulada expresada como cuenta en los estados financieros. Pero tenemos que hacer igual el cálculo asumiendo cuál es teóricamente la utilidad acumulada, ¿verdad? Correcto. Correctísimo. Vamos a hacer un ejemplo para que les quede claro a todos. ¿Les parece? Entonces, este ejemplo yo lo voy a resolver. Es su tarea para el día lunes, en realidad. Pero yo lo voy a resolver en el cortito. Ustedes me van a tener que presentar el día lunes el mismo ejemplo para la entrega de esto, pero el largo, ¿no es cierto? El dividido en operativo, inversión y financiamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un rato esto y vamos a entrarnos en sesión 7, ejercicio de flujos de caja con ajustes Patagonic. Nos vamos a bajar el ejercicio y lo vamos a ir resolviendo. ¿Ok? Entonces, es este el ejercicio. Nos dice, esta es una empresa boliviana que realmente existe, es una empresa de mi familia. Y, bueno, los números obviamente no son reales. Es una empresa que se dedica a, es una comercial en la realidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas cuestiones. La empresa Patagonic, dedicada a la comercialización de artículos y producción de bienes, presenta los estados financieros que están a continuación. Los accionistas han observado con preocupación que su equipo financiero se limita a realizar los registros contables y la presentación de estados financieros de acuerdo a ley. Pero no existe un análisis a profundidad de los mismos, ¿no? O sea, simplemente es como tu papelito que lo tienes que ir a sellar y listo, ¿no? Entonces, esa no es la idea de los estados financieros. Los estados financieros deben servirte para tomar decisiones. Por este motivo, su persona ha sido contratada como consultor externo para realizar un análisis de los estados financieros de los últimos 2 años. Y los accionistas están interesados en la producción real de recursos económicos de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Flujos de caja. A continuación, se presentan los datos para obtener el balance general y datos suficientes para que usted elabore el estado de resultados de la empresa. En realidad me dan absolutamente todo, ¿no? Me dan 2 años de balance,
Y me dan 2 años de estado de resultados. Y nos dice, se le pide realizar un análisis de flujo de efectivo para los accionistas para el 2012 que discrimine los componentes de inversión, financiamiento y operativo disgregado por cuentas. Entonces, esta es la tarea de ustedes. Yo hoy les voy a mostrar simplemente cómo se utiliza esto del tema de ajustes por dividendos y de activo fijo. Es necesario que el informe que usted realice cuente con un análisis profundo de las actividades generadoras. ¿Qué estoy buscando en un análisis profundo? Es cómo la empresa hace plata, de dónde viene la plata de la empresa y en qué están gastando la plata, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a ver si la empresa operativamente está bien, si está bien a nivel de inversión, si está bien a nivel de financiamiento, si el problema está en recursos humanos como en la anterior empresa, etc. ¿Ok? Y tienen que hacer recomendaciones para un mejor manejo y mayor generación futura de recursos. Concretamente, el análisis debe contener la determinación de dividendos y qué significan y cuál es su impacto en el estado de resultados y el balance general, la determinación de recursos efectivamente invertidos en activo fijo, que debe incluir el análisis de depreciaciones e inversiones reales realizadas en los años pertinentes, y la comprobación de saldos de flujos de caja, ¿no? Entonces, para eso, yo voy a venir acá y voy a copiar mi tablita y la vamos a poner en nuestro Excel. Entonces, en nuestro Excel vamos a poner acá Patagonic. Y vamos a tener nuestros flujos de caja. Vamos a darle un poco de espacio. Y vamos de igual forma a copiar en la misma hoja. Es siempre importante trabajar el estado de resultados, el flujo de caja y el balance general sobre la misma hoja, ¿sí? Si no, se vuelve complicado. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es controlar que el balance cuadre, ¿no? O sea, si trabajamos con un balance que no cuadra, nuestros flujos nunca nos van a cuadrar. Entonces, parece que el balance cuadra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Lo segundo que tenemos que hacer es agarrar y ver nuestro activo fijo. Nuestro activo fijo acá, ¿es bruto o es neto? ¿Qué dicen ustedes? Olivia, ¿qué dices tú? Sería bruto porque las depreciaciones están en el estado de resultados, ¿no? Y no están descontadas, creo. No, sería neto. Si fuese bruto, te tendría que mostrar su depreciación acumulada en el balance. Aquí ya lo has restado, por eso solo te muestra un número. Ya, perdón. Me dejo entender. No, no Es te que preocupes. lo que pasa es que como usted explicó en el primer ejemplo donde indicaba de que justamente eso lo que dijo, ¿no? Que no se confundan. Sí, Sí, esto, ¿no? O sea, si es, es bruto, sí, debería mostrarte estas dos cuentas. debería. Ajá. Pero como no nos está mostrando, automáticamente ya sé que esta vaina es neto, y que sea neto, ¿qué significa? Que tengo que hacer el ajuste. ¿Sí? Ahí. Sí, Bien. sí, sí, gracias. Entonces, vamos a ir viendo esto. Ajuste por activo fijo. Entonces, vamos a copiar el activo fijo neto de la empresa. Este es el activo fijo neto y esos son sus valores. ¿Sí? Este es el activo fijo neto real. ¿Por qué? Porque está en mi balance. Entonces, tiene que ser el real. ¿Todo el mundo de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, para determinar la inversión, yo necesito calcular el activo fijo teórico. O sea, lo que debería haber. Entonces, para esto necesito las depreciaciones. Y las depreciaciones van a estar en el estado de resultados. ¿Sí? Entonces, el activo fijo neto teórico para el segundo año debería ser lo que realmente había en el primer año menos la depreciación. Entonces, teóricamente, yo debería tener 10.026 en activo fijo, pero realmente tengo 28.000, lo cual implica que ha habido una inversión en activo fijo. ¿De cuánto? De esto menos esto.
Esa es la inversión que tenemos en este año. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el primer ajuste y es bien importante. El segundo ajuste que tenemos que hacer es el ajuste por dividendos. Y el ajuste por dividendos va a ir por este lado, ¿no? Yo voy a tener una utilidad acumulada o superacumulada, como quieran decirle, ¿ya? Real. Y esta va a ser... Ah, ya me habían dado la superacumulada, ¿no? Ahí ya la han acumulado ellos. Esto es lo que realmente tengo en estos años. Y voy a tener una utilidad superacumulada teórica. Entonces, si yo no hubiera pagado dividendos, ¿cuánto debería tener el segundo año? Lo que tenía realmente el primer año, más la utilidad neta. Entonces, yo debería tener 5,000, pero tengo 9,000. ¿Qué puede significar esto? O sea, no solo no he dado dividendos. Reinversión. O sea, Sí, es reinversión. Son dividendos negativos. He ido y en vez de darle plata al accionista, le he dicho, accionista, dame plata. ¿Y por qué no está esto dentro del capital social? Bueno, por muchos motivos no, puede no estar. Por ejemplo, pueden ser aportes no capitalizados. ¿Por qué? Porque capitalizar los aportes implica un trámite más o menos de 8 meses en fondo de empresa. ¿Sí? Entonces, el vencimiento de tus estados financieros puede estar en medio de esos 8 meses y que todavía no hayas podido reflejarlo en el capital social, que sería ilegal sin tener esa autorización, ¿no? Entonces, los dividendos, en este caso son dividendos negativos, que van a ser esto menos esto. ¿Sí? Entonces, con esto ya hemos determinado los dos ajustes importantes que teníamos que determinar. Y ahora procedemos a hacer nuestro flujo de caja, pero el cortito. ¿Por qué? Porque el largo es tarea suya. Este flujo de caja habíamos dicho que es utilidad neta más depreciaciones menos cambios en activo más cambios en pasivo más cambios en patrimonio menos dividendos. Noten que este menos con este menos se va a volver más. Entonces, el aporte de los accionistas va a ser un ingreso de efectivo, no va a ser una salida de efectivo. ¿Sí? Bien, entonces para eso necesitamos realizar los cambios. Nos vamos al balance y ponemos cambios. Y a lo bestia, ¿no? Esto menos esto y clac, aplicamos a todo mi balance. Y aquí hacemos nuestra selección de qué entra y qué no entra. Leti, si me puedes ayudar. Activos, ¿entra o no entra? no, Activo circulante, ¿entra o no entra? tampoco. Disponibilidades. Sí. No, porque es lo que No, queremos calcular. estoy encontrando eso, sí, no. Sí. Realizables, ¿entra o no entra? Realizable, sí. Activo exigible a corto plazo, ¿entra o no entra? No, porque pareciera un subtotal. Exactamente, es un subtotal, entra la cuenta más chiquitita, ¿no? O sea, entra la más granular. Activos no circulantes, ¿entra o no entra, Leti? No. Activo fijo, ¿entra o no entra, Leti? Entraría, pero tengo que reemplazar por lo que he sacado del bruto. Correcto, entonces lo borro pongo copiar y lo reemplazo por la inversión que yo he sacado, que son los 18,000, ¿no es cierto? Ahí están los 18,000. Pasivos, ¿entra o no entra, Leti? No, Pasivo circulante, tampoco. pasivo exigible. Tampoco. Muy bien, este sí, este no y este sí. ¿Vamos bien? Patrimonio, ¿entra o no entra? No, Capital social, sí, reservas y no. utilidades acumuladas. Y obviamente el control no. Entonces con esto hago la suma de mis cambios en activo, los pongo en amarillo, hago la suma de mis cambios en pasivo
Ay, caramba. Los pongo en amarillo. Y mis cambios en patrimonio, que hago la suma. Y los pongo en amarillo. Con esto puedo ir a mi flujo y determinar. Utilidad neta. La saco del estado de resultados siempre. Depreciaciones, siempre del estado de resultados. Sí, este es un error muy común. Siempre viene del estado de resultados, no del balance general. Menos cambios en activo. Entonces, menos, me voy acá arriba, cambios en activo. Más cambios en pasivo. Más cambios en patrimonio. ¿Y qué me dice acá? Menos dividendos. Menos dividendos. ¿Estamos bien? Entonces acá tengo mi flujo de caja. Voy a tener las disponibilidades iniciales y finalmente las disponibilidades finales. Mi flujo de caja va a ser la suma de todo esto. Y acá mi verificación control vamos a hacer ya. Mis disponibilidades iniciales fueron de 3.054. Por lo tanto, mis disponibilidades finales debieron ser de 6.639. Y si he hecho bien en mi control, tendría esto menos esto. Y me debería dar 0. ¿Estamos de acuerdo con la producción de este flujo de caja, señores? Señoritas, señoras. Yo tengo duda, licenciado. Dime, ¿Usted Olivia. puede explicar de las disponibilidades iniciales? No logro entender por qué solo toma el inicial para el final. ¿Sí tú puedes volver a explicar? Claro que sí. Si yo inicio esta clase, sí, en mi billetera, en mi caja inicial, inicio mi clase con 100 pesos y durante la clase me pagan 80 pesos, ¿cuánto tendría en mi caja final? ¿Cuánto tendría en mi billetera al final de esta clase, Olivia? He empezado la clase con 100. Durante la clase me han pagado 80. ¿Cuánto tengo ahora? 180. Correcto. ¿Cierto? Entonces, acá lo mismo. Esta empresa ha empezado su operación con 3.054 el 2010, ¿no es cierto? En su cierre del 2010 ha empezado con 3.054. Durante el 2010 al 2011, la empresa ha producido un flujo de caja de 3.584. Entonces, el flujo de caja más las disponibilidades iniciales te dan las disponibilidades finales, que si hemos hecho bien las cosas, son 6.639,16 y debería cuadrar con la caja final que tiene el 2011, que es exactamente 6.639,16. Ya, gracias. ¿Se entiende, no? La idea es salir sin No. dudas. Sí, perdón. Si podemos revisar nuevamente los ajustes del activo fijo y dividendos, por favor. Claro que sí. Para tú Gracias. poder saber cuánto realmente se ha reinvertido o se ha invertido en activo fijo, como no tienes el dato de activo fijo bruto, no te queda de otra que hacer el ajuste. Entonces, tú sabes que en el activo fijo neto real tienes 12.830 y 28.707 en ambos años. ¿Se entiende eso, Ivette? ¿Sí? Eso es lo que tienes, eso es lo que el balance te da. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Sí. Tú sabes que ha habido una depreciación de 1.218 el 2011 y 2.804 el 2012. Entonces, tú agarras y te preguntas, ¿no? O sea, para saber yo cuánto realmente he invertido, yo debería saber cuánto debería tener si no hubiera invertido un solo mango en activo fijo. Entonces, si yo no hubiera invertido un solo mango en activo fijo, ¿sí? ¿Cuánto debería tener? Debería tener lo que tenía el año pasado, 12.830,
menos simplemente lo que se ha depreciado este año, 2.804. Entonces, yo debería tener 10.026 si no hubiera invertido ni un solo boliviano. Pero veo que realmente tengo 28.707. Eso implica que la diferencia de ellos dos, o sea, 18.681, ha sido inversión real. Bien. ¿Ya? Y ese monto lo voy a llevar acá en vez de hacer el cambio. Si tú te fijas, si yo hubiera hecho el cambio, hubiera tenido la medida incorrecta y mi flujo no me hubiera cuadrado jamás, ¿no? ¿Por qué? Bien, Porque está bien. incluye esa depreciación. Y en el de dividendos. El de dividendos es, ok, si yo no reparto dividendos, lo que yo debería tener es lo que tenía en utilidades acumuladas el año pasado, más las utilidades de este año. ¿Cierto? Entonces, yo tengo en utilidades acumuladas 1.413 este año realmente y 9.539 el 2012. Aquí está, 1.413, 9.539. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuánto debería haber tenido? Si yo tenía 1.413 y durante este año he producido 4.293 en utilidad neta, yo debería haber tenido solamente 5.707. Pero realmente tengo 9.539. Entonces, no solo no he dado dividendos, porque si hubiera dado dividendos, hubiera sido menos de 706, sino que les he pedido a mis accionistas que me den plata. Por eso tienes un dividendo negativo, ¿no? O sea, es como que les he pagado negativo, eso quiere decir que ellos me han pagado. Es un aporte de capital, algo Es así. un aporte de capital. Por eso, cuando tú calculas el flujo, no ve que es menos dividendos, si te fijas, aquí es positivo. Y acá tú puedes ver, todo lo que es positivo es entrada de plata y todo lo que es negativo es salida de efectivo. Bien. ¿Sí? Ahora sí, gracias. Excelente. Para colaborarles en todo lo que pueda, señores. Bien, entonces, creo que se ha entendido esto. Se los voy a pasar el archivito a WhatsApp, no hay ningún problema. Lo que necesito que hagan es hacer este mismo ejercicio, pero en largo, y necesito que vayan interpretando, ¿no es cierto? La empresa está bien, la empresa está mal. Como ya han llevado análisis de estados financieros, pueden aplicar quizás un análisis vertical, quizás un análisis horizontal, quizás un poquito sobre análisis de ratios, ¿no? Si quieren dar un informe un poquito más extenso. Y lo que me interesa es saber, esta empresa, ¿cómo está haciendo su plata? ¿Está haciendo su plata como debería? ¿O su plata viene de financiamiento? ¿En qué está gastando? ¿Está gastando bien? ¿Está gastando mal? ¿Cómo está haciendo las cosas? ¿No es cierto? Entonces, esa es la tarea que nosotros necesitamos ver para bueno, es la tarea del día lunes. No sé para cuándo está, no me acuerdo. Creo que está para el martes o miércoles. ¿Ok? Bien, entonces los objetivos de esta clase era, uno, mostrarles el tema de flujos de caja por componentes y hemos visto que tenemos el operativo, el de inversión y el de financiamiento. Y acercarnos un poco más a lo que es ya un formato presentable de flujos de caja. Todavía nos falta, ¿sí? Eso lo vamos a hacer el día martes. Segundo, el objetivo era mostrarles los ajustes, tanto de activo fijo como de dividendos, ¿no es cierto? Y el impacto que tiene, ¿sí? Entonces, esos eran los dos objetivos que creo que hemos cumplido en esta clase. Yo en este mismo instante les estoy pasando este archivito y les voy a pedir que terminen de ver esto en el ejercicio ya más extenso, ¿no es cierto? Que ustedes ya ordenen esto por operación, por inversión, por financiamiento y vayamos haciendo esto de manera adecuada. ¿Ok? No sé si hay más preguntas. Una consulta, licenciado. Dígale. En el ejercicio anterior, el de la sesión 6, que es el ejercicio de los ajustes, la instrucción indica, se le pide resolver el ejemplo en el compendio, página 9 a 11, aplicando los ajustes de activo fijo y determinar el monto de dividendos pagados. En este ejercicio únicamente hay que llegar a hacer los ajustes y nada más, ¿verdad? Nada más, solo los ajustes, ¿no? Ahora, si son bien corchos, le meten el flujo de caja, pues no hay problema. El flujo de caja en patagónico, ¿no? Bueno, bien. Perdón, ese ejercicio en el compendio, dice.
Sí, está en el compendio, está en el compendio que yo se los he escrito, les he dado ejemplos y demás. Licenciado, y en el caso que en patrimonio tenga cuentas de ajustes, ¿estas son monetarias o no monetarias? Son no monetarias, haces exactamente lo mismo. Eso lo vamos a explicar el martes, pero haces lo mismo que con depreciaciones. Si te has dado cuenta, con depreciaciones no las tomas en cuenta en el balance, pero tampoco las tomas en cuenta en el estado de resultados. Por eso hemos hecho el ajuste de activo fijo. Entonces, lo mismo con ajustes. ¿No ve que viene el activo fijo, se ajusta por el tema de UFBs? ¿No ve? No lo tomas en cuenta ese ajuste y tampoco tomas en cuenta la ITB de el estado de resultados. Es exactamente el mismo procedimiento. ¿No? Vamos a ver al detalle, pero más adelante. Creo que no tenemos un ejercicio, pero podemos dar un par de ejemplos, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Lo vemos un poquito más a detalle más adelante. El compendio está acá para, no sé quién me preguntó hace un ratito, es este activo. Alberto, ¿sí? La parte que dice ejemplo, ese tendríamos que... Sí, sí, correcto. ¿No? Es replicar los ajustitos nada más. Solamente para verificar que estemos bien. Acuérdense, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Entonces, esto es aprender haciendo. Entonces, es bien importante que vayan resolviendo. Es bien importante la operativa, pero de la mano con el tema del análisis, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, Leti, esto del tema de ajustes y demás, cuando ya seamos unos cracks en la parte operativa, ¿sí? Pero nos va a sobrar el tiempo, no te preocupes. Entonces, eso lo vemos. No hay ningún drama, ¿ya? Bien, no les robo más tiempo de su sábado. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día martes. Se los va a extrañar. Gracias. Chao, chicos, que estén muy bien. Muchas gracias, Gracias, igual. Lick. Hasta luego. Tuvo la clase grabada para los que no pudieron asistir y para los que la quieran ver de nuevo. ¿Listo? Y también el ejercicio. Gracias. Gracias. Licenciado, ¿las clases grabadas lo sube a la plataforma o es por WhatsApp nomás que nos pasa? No, se los paso por WhatsApp, están en mi canal de YouTube, porque en la plataforma sería demasiada carga en cuanto a espacio, no son muy grandes. Pero está en YouTube y las pueden ver, o sea, se acaba la clase, igual tienen el acceso, ¿no? O sea, no hay ningún problema, para siempre. Bueno, hasta que YouTube esté arreglado. ¿Listo? Listo, gracias. Ok. Gracias, hasta Nos luego. vemos, chicos. Hasta luego. Muy bien, chao, chao.